Buenos días chicos, hoy les traigo la explicación sobre el método científico. Debemos saber qué es el método científico. El concepto que aparece más comúnmente es que el método científico es una metodología que sirve para obtener nuevos conocimientos y que por supuesto ha caracterizado históricamente a la ciencia. ¿En qué consiste el método científico? En una observación sistemática, en la medición, experimentación, formulación de análisis y modificación de hipótesis. Es decir, el método científico es una serie de pasos que siguen las personas que quieren investigar acerca de un hecho para llegar a una conclusión acerca del mismo y al final obtener un conocimiento nuevo, ¿de acuerdo? A través de la historia, la ciencia ha utilizado este método y por eso se llama así científico, para poder llevar a cabo las diferentes investigaciones en muchísimas áreas. Ahora, cuando hablamos de ciencia, no nos referimos únicamente a lo que conocemos como las ciencias puras, como la biología, la física, la química, la matemática. Hay muchas ciencias que se derivan de estas. Y así de igual forma están las ciencias sociales, las ciencias administrativas. ¿Qué ocurre en este caso, en este tipo de áreas? Tenemos en cuenta que la ciencia debe ser siempre reproducible, es decir, se toma en cuenta todo lo que va a ser las investigaciones que se realicen en esas áreas y luego se pueden reproducir a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Muchas veces hablamos del método científico como algo que debe ser siempre igual o específico. Sin embargo, no todas las áreas pueden aplicar el método científico de la misma forma. Es decir, uno de los pasos más importantes o más característicos del método científico es la experimentación. Pero en ciencias como la física teórica no se puede aplicar la experimentación debido a que estamos hablando de teorías, ¿de acuerdo? No hay algo práctico que se pueda realizar para poder confirmar eso, sino se basa en conocimientos únicamente, ¿de acuerdo? Entonces, realmente allí el método científico no trabajaría de la misma forma con la experimentación, sino con simplemente las hipótesis que tengan los investigadores. Ahora, ¿qué busca o qué se quiere lograr a través del método científico? Entonces llegamos a preguntarnos cuál es el objetivo del método científico. Lo que se quiere es alcanzar el conocimiento de ciertos fenómenos es decir, tener conocimientos previos de ciertos fenómenos para poder predecir otros. Es decir, nosotros queremos a través de este método tener un conocimiento que ya sepamos, ¿verdad? Que ya tengamos como conocido, que sea nuestro, y luego a través de ese conocimiento poder predecir ciertos fenómenos. ¿Okay? Yo quiero conocer cómo funcionan, por ejemplo, yo quiero saber cómo funcionan los huracanes, cómo se forman, cuáles son sus causas, sus consecuencias. Una vez que yo sepa eso, yo puedo predecir, es decir, puedo tener una idea de cuándo o cómo se pueden formar estos fenómenos. Y pudiera decir, bueno, aproximadamente para estas fechas se pueden estar produciendo fenómenos naturales como un huracán, ¿ok? Porque se están dando las condiciones. Ya yo conocí esos fenómenos antes de que sucedieran y puedo tratar de predecir cuándo van a volver a suceder. Otro de los objetivos principales del método científico es descubrir lo que viene siendo la existencia de procesos objetivos y las conexiones entre unos y otros, ¿ok? Es decir, yo necesito saber qué está ocurriendo y puedo, a través de conocer esos procesos, yo puedo profundizar mi conocimiento, es decir, saber más, ¿ok? Entonces, en resumen, ¿qué busca el método científico? Tener nuevos conocimientos, descubrirlos, estos procesos, cómo ocurren los procesos en la naturaleza, para poder tener, al final de todo, lo que quiere el método científico es tener conocimiento, saber sobre algo o muchísimas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Eso es lo que busca el método científico. Ahora, el método científico tiene unas características muy particulares
cada vez que se aplique. Aunque cambie la manera de aplicarse, las características del método científico no cambian, ¿ok? ¿Cuáles son esas características? Las principales, porque se conocen otras y también las podemos tocar, pero en este caso vamos a tratar estas nada más. La primera característica del método científico es que se basa en la investigación, es decir, es un método teórico práctico, pero en su base siempre está la teoría, es decir, conocimiento, ¿de acuerdo? Algo que se sabe. Yo no puedo empezar a hacer un trabajo de investigación si no sé algo previo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre el método científico tiene esa característica de ser teórico porque se basa en la investigación. La segunda característica es que es sistemático, que quiere decir eso, que se realiza por etapas y que debe seguir una serie de pasos, un orden lógico para poder garantizar un nivel de validez. Si yo no realizo todas las etapas del método científico en lo que cabe dentro de mi investigación, yo no puedo decir que la investigación es válida, ¿de acuerdo? La siguiente característica es que el método científico es inductivo y deductivo a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos inductivo es que partimos de un conocimiento o de una particularidad y a través de allí yo llego a una conclusión. Deductivo es cuando parto o tengo al conocimiento general y eso me sirve también para llegar a una conclusión. Es decir, yo puedo tener conocimientos muy específicos acerca de algo y a partir de allí empiezo a investigar y puedo llegar a mis conclusiones. De la misma forma, a través de la deducción, es decir, yo tengo un conocimiento muy amplio sobre algo, muy general, no conozco todas sus especificaciones, pero a través de ese conocimiento general también puedo llegar a conclusiones, ¿ok? Entonces, por eso se dice que el método científico es inductivo y deductivo. Ahora, el método científico tiene una base empírica. ¿Qué quiere decir? Que tiene una base empírica que va a utilizar siempre el conocimiento general o la cultura general. O sea, cuando hablamos de un conocimiento empírico es lo que conocemos como la cultura general. El conocimiento que se tiene sin tener que estudiar, por así decirlo, ¿ok? Entonces, cuando decimos esta base empírica, ¿de dónde obtiene el conocimiento la gente? Empíricamente a través de la observación de los fenómenos, sin tener que investigar nada más allá. Una persona, por ejemplo, que tiene una siembra de maíz, ella, sin tener que ir a un laboratorio a investigar cómo se siembra el maíz, esa persona va a saber cuál es la fecha para sembrarlo, cuándo tiene que cosecharlo, qué cuidados tiene ese cultivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un conocimiento empírico porque la persona lo vive directamente, tiene una observación directa de los hechos y conoce acerca de ellos sin tener que investigar más allá, ¿ok? Entonces, el método científico va a tener esa base empírica porque necesitamos de conocimientos generales o conocimientos previos sin tener que investigar y para eso se utiliza la observación directa. Otra de las características es que el método científico emplea siempre el examen crítico. Un científico debe someter siempre sus resultados a pruebas, ¿ok? Y ningún resultado que se obtenga en un método científico quiere decir que es totalmente fiable. Es decir, yo debo poder someterlo a diferentes pruebas para que realmente yo diga, si me sigue dando el mismo resultado, yo digo, ok, entonces este resultado es válido, esta investigación es válida y yo puedo publicar esos resultados y que la gente cuando los vea confíe en mi investigación, ok, pero siempre debes emplear ese examen crítico en el método científico y saber que lo que estás obteniendo siempre va a ser susceptible a pruebas, ¿de acuerdo? Ahora, como última característica es la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que el método científico siempre utiliza la experiencia y la teoría y ambas están interactuando constantemente. Es decir, yo tengo mi base teórica y gracias a esa teoría yo puedo hacer un experimento,
Pero a medida que voy haciendo el experimento y veo en la vida real lo que me dijo la teoría, yo puedo entenderla mejor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sé de la teoría de que las flores tienen pétalos, porque yo estudié sobre las flores y me dijeron, bueno, las flores tienen pétalos, tienen un pistilo, ellas por dentro tienen óvulos, ¿ok? Que se van a convertir en semillas. Eso fue lo que yo estudié. Cuando yo voy a realizar mi experimento con la flor, yo puedo observar mejor. Oye, es cierto, aquí está el pistilo, esto fue lo que me dijeron en el libro, mira que era el palito, estos son los pétalos que tienen esta forma. Y a medida que voy trabajando en vivo con lo que tengo, entiendo mejor la teoría. Entonces, el método científico se retroalimenta de experiencia y teoría constantemente, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos del método científico? Ya que hemos hablado tanto de que el método científico sigue una serie de pasos, vamos a ver cuáles son. Primero y principal, el primer paso debe ser la observación. ¿Qué es la observación? Siempre va a ser el inicio de todas las investigaciones. En esta observación es donde surge la pregunta o la curiosidad de lo que quiero investigar, de lo que quiero conocer, ¿ok? Entonces, esta observación siempre va a implicar examinar de manera superficial, por supuesto, lo que queremos conocer, ¿de acuerdo? Es siempre la primera fase y en algunos casos, cuando estamos observando y queremos saber algo, podemos utilizar algunos instrumentos que nos ayuden a hacer mediciones, ¿ok? O a que nos ayuden a formular mejor la pregunta que queremos investigar. Ahora, en este caso, luego de que tenemos la observación, vamos a pasar a lo que va a ser el planteamiento del problema, ¿ok? O también se dice que puede ser la formulación de las hipótesis. ¿Qué viene siendo esa formulación de hipótesis? Pues una vez que yo observo el fenómeno, yo voy a plantearme una posible solución o una posible respuesta a mi pregunta, ¿ok? Y eso van a ser las hipótesis. Luego de que yo planteo esa posible solución, yo debo llevar a cabo un experimento o una forma de investigar lo que yo quiero saber. ¿De acuerdo? Cuando yo voy a experimentar, voy a obtener resultados. Esos resultados los debo anotar ordenadamente y luego los voy a analizar, ¿ok? Yo voy a analizar los datos, pueden ser que los convierta en una gráfica, puede ser una tabla y gracias a ese análisis yo puedo llegar a las conclusiones. Entonces, vamos a poner un pequeño ejemplo que podemos observar en la figura. ¿Cuál viene siendo el problema o lo que yo observé? Es mi primer paso, ¿ok? La observación. Observar el fenómeno que queremos investigar. En este caso, estamos observando que las hojas de la planta son de color café y se están cayendo, ¿ok? Eso es lo que yo observo. Y a partir de allí planteo lo que es mi problema, o sea, que el problema de investigación, ¿qué quiero investigar? ¿Qué está pasando? La planta se está muriendo aunque se riega todos los días. ¿Por qué? Y hago mi pregunta. Entonces yo me planteo una pregunta de investigación. ¿Por qué la planta se está muriendo a pesar de que la riego todos los días? Y me lleva a lo que va a ser la otra fase, ¿ok? Aquí en esta primera parte de la imagen estamos viendo las observaciones, que es mi primer paso, la observación, y seguido del planteamiento del problema, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero investigar? Luego voy a la parte de las hipótesis. ¿Qué vienen siendo entonces las hipótesis? Una posible explicación a lo que está ocurriendo en el caso en el problema que ya yo me planteé. ¿Qué viene siendo la hipótesis en este caso? Yo digo, mi hipótesis es las higueras, que es el tipo de planta con el que se está trabajando en esta investigación. Las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana. Eso es lo que yo creo, porque si yo la estoy regando todos los días y se está muriendo, entonces yo creo que una posible solución a eso o una posible explicación es que no debe regarla todos los días, sino una vez a la semana. Ahora, cuando yo planteo mi hipótesis, yo debo seguir al siguiente paso, que es la experimentación, ¿ok? Ahora, acompañado de la hipótesis, aquí en la imagen no lo vemos, pero acompañado de la hipótesis van a estar los objetivos. Es decir, cuando yo planteo esa posible explicación, yo debo plantear objetivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero yo lograr en mi investigación?
En este caso, si mi hipótesis es las higueras deben regarse únicamente una vez a la semana, ¿qué quiero demostrar yo o qué quiero alcanzar yo con esta investigación? Pues yo quiero investigar o conocer, mejor dicho, cuál es la frecuencia con la que debo regar mi planta. Entonces mi objetivo de investigación es conocer cuáles son las mejores condiciones de riego para las higueras, ¿ok? En general. Entonces, a ese objetivo yo voy entonces a plantearle una experimentación. Entonces voy a tener una metodología, una serie de pasos que debo seguir para poder llevar a cabo mi experimento. ¿Cómo hago esto? En el caso que seguimos estudiando, pues se planteó un experimento con 4 plantas que enumeré o que denominé A, B, C y D. En esas plantas todas las condiciones se deben mantener iguales, es decir, deben ser plantas aproximadamente del mismo tamaño, las 4 plantas deben estar en el mismo sitio, es decir, si les incide la luz solar o si están en la sombra, o sea, esos factores deben ser los mismos siempre. Si lo que yo quiero estudiar es únicamente la variable riego o la variable cantidad de agua. Entonces, por eso se llama variable. Variable es lo que yo cambio, lo que yo varío para poder observar su resultado en el sujeto o en la población. ¿Cuáles son los errores que se pueden cometer en la experimentación? Muchísimos. Por eso es que se dice que el experimento a veces falla, es por error humano, ¿ok? Por la falla humana. Porque un experimento debe ser lo más preciso posible para poder obtener resultados fiables. ¿Okay? Es decir, si yo en este experimento lo único que quiero observar es cómo varía o cómo afecta la variable riego o la variable cantidad de agua, como les dije, yo debo mantener lo demás igual. Entonces, imagínense que yo quiero investigar estas 4 plantas y coloco una en la sala, una en la cocina, otra debajo de la cama y la otra la pongo en el baño. Entonces, yo quiero saber cómo les afecta la cantidad de agua. Entonces, la que está en el baño le pongo un día, la otra le pongo los 3 días. Entonces, allí yo no estoy cambiando nada más la cantidad de agua, sino el ambiente donde se desarrolla cada una de esas plantas. Entonces, cuando yo obtenga mis resultados y yo diga, mira, la que regué todos los días se murió. Pero ¿cómo sabes que se murió? Porque la regaste todos los días. O si era porque estaba metida en el baño y no tenía suficiente luz, ¿entiendes? Entonces, siempre debemos mantener las condiciones iguales en el caso de lo que queramos investigar, sea, como en este ejemplo, la cantidad de agua. Siempre debemos cuidar qué queremos investigar y de esta forma debemos tomar en cuenta las variables que vamos a mantener y las variables que vamos a cambiar. Entonces, siguiendo con el ejemplo, tenemos que 4 variables. A la planta A no se le agregó agua durante el experimento o no se le va a agregar agua. A la planta B se le agregará agua todos los días. A la C 3 veces a la semana y a la planta D solo una vez a la semana. Entonces, para que sea también un experimento fiable, debemos mantenerlo durante una cantidad de tiempo determinada. Es decir, mi experimento va a durar 4 semanas o un mes, ¿ok? Yo no puedo tampoco decir, bueno, yo voy a hacer un experimento y va a durar una semana. En este caso, por ejemplo, que estamos viendo que queremos saber el crecimiento de la planta con cierta cantidad de agua. Si yo digo que el experimento va a durar una semana, pues imagínense, yo solamente voy a tener una semana, a la planta D la voy a regar una sola vez, ¿ok? Entonces, ¿qué clase de resultados puedo yo obtener o puedo observar si solamente dura una semana el experimento? Entonces, cuando trabajamos con plantas, sobre todo, los experimentos deben ser un poco más largos, ¿ok? Entonces, una vez que yo trabajé y cambié mi variable, imagínense ustedes que fue durante un mes, 4 semanas, yo anoto los resultados al final del experimento. Es decir, yo quiero saber después de esas 4 semanas cuál tuvo mejor crecimiento si yo la regaba con las variables que indiqué. Yo anoto, en una hojita, en una libreta, pero debe ser lo más ordenado posible mis resultados. Y para eso yo
ya yo denominé mis plantas, ¿verdad? Por eso yo le puse una letra a cada planta, porque cuando yo anote mis resultados, yo voy a decir la planta A. Describo qué pasó con la planta A. La planta A está viva, la planta A le salieron más hojitas, la planta A está muy bonita, o por el contrario, la planta A o la planta B se murió a la segunda semana del experimento, la planta C nació pero está muy, muy feíta. Entonces allí voy anotando todo lo que observo, ¿de acuerdo? Y cuando yo tengo los resultados, ¿okay? Los voy a analizar, analizo los datos que yo obtuve. ¿En qué consiste ese análisis? Yo puedo, o sea, el análisis siempre va a ser para explicar lo que se obtuvo en el experimento. Si yo vi que la planta A, que no le eché nada de agua, se murió la primera semana, ¿qué debo yo analizar de eso? Obviamente la planta necesita agua para vivir y como en esta planta no se le echó nada de agua, se murió. ¿Ok? Esa es una planta que no obtuvo nada de agua. En la segunda planta, ¿qué analizo? Pues la planta, viendo mis resultados, se sigue muriendo, lo que quiere decir que esta planta no debe regarse todos los días. Y así voy con cada una de las plantas. Después que se analizaron los resultados, vamos con el último paso del método científico, que son las conclusiones o la conclusión de mi investigación. ¿A qué conclusión llegué luego de todo mi experimento y todo mi análisis? La conclusión es que las higueras crecen mejor cuando se les riega una vez a la semana. ¿Ok? Eso fue lo que se observó en esta investigación. Entonces, fíjense los pasos que se implementaron para poder llegar a la conclusión. Y esa conclusión es el conocimiento que yo estoy obteniendo, ¿de acuerdo? Ya es algo que comprobé. Ahora, cuando se dice que el método científico debe ser reproducible, es decir, si alguna otra persona en cualquier lugar del mundo quiere realizar este experimento, lo puede hacer y deberían darle los mismos resultados si estamos hablando de la misma planta y de las mismas condiciones. ¿Okay? Entonces allí estamos cumpliendo con los pasos del método científico. Ahora, después que yo realizo una investigación, debo hacer, o en la mayoría de los casos se pide algún tipo de informe, ¿ok? Que me va a servir a mí para poder dar a demostrar o para poder informar, como la misma palabra lo dice, a la comunidad de lo que yo obtuve. Esto en el caso, por supuesto, de investigaciones, que estemos hablando de investigaciones médicas o investigaciones tecnológicas, ¿ok? La mayoría de las veces un científico siempre utiliza este tipo de publicaciones para divulgar sus resultados, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una comunidad científica que se nutre constantemente de lo que otros investigadores hacen y toman en cuenta esas investigaciones para poder hacer las suyas propias y mejorar algún aspecto o continuar alguna investigación que sea importante, ¿ok? Entonces, ¿qué viene siendo un informe científico? Es un documento escrito, obviamente, que se elabora, como les dije, con el propósito de suministrar la información científica sobre algún tema en específico, ¿ok? No existe una regla única para realizar un informe científico, pero sí hay una regla común que realmente este tipo de informe siempre debe estar respaldado por pruebas o experimentos. Por eso es científico. No se puede decir que un informe científico es simplemente la opinión de alguien, no, ese es otro tipo de documentos, ¿ok? Ahora, existe una gran variedad de informes científicos y su formato suele ser similar, más no, como les dije, no es un único formato, no hay una única manera de hacerlo, pero sí hay características que comparten y por eso podemos llamarlo dentro de todo publicaciones científicas, ¿ok? O los informes científicos. Primero y principal, las características que deben tener estos informes científicos es que tienen un propósito, como único propósito es comunicar los resultados de un estudio o de una investigación. Siempre va a ser el motivo principal de un informe científico, ¿de acuerdo? Que yo puedo decir cuáles fueron mis resultados y esta información debe ser comprobada, replicada o ampliada por otras personas. Muchas veces se ha
se han tenido informes científicos que dicen algunos resultados que son falsos, ¿ok? Porque muchas veces, lamentablemente, hay científicos que quieren obtener fama y simplemente inventan algunos resultados para obtener esa fama, ¿de acuerdo? Por eso es que muchas veces cuando se hacen investigaciones, otras personas tratan de reproducir esa investigación para comprobar que sea cierto. Otra de las características del informe científico es que, como ya lo mencionamos, también permite compartir el conocimiento con todo lo que viene siendo la comunidad científica. Y ahora mucho más gracias al Internet. No es necesario esperar que llegue una revista y me diga qué fue lo que pasó. Yo puedo saber en vivo, casi que al momento, lo que ocurre en comunidades científicas alejadas, ¿ok? Si yo estoy aquí en Venezuela, yo puedo saber lo que ocurre en Estados Unidos o lo que está ocurriendo en China, por ejemplo, ¿ok? Y también entre las características del informe científico está hacer referencia a datos objetivos. Es decir, yo no puedo inventar, ¿ok?, los resultados. Yo siempre debo, como les dije, ya que me estoy basando en un experimento, debo obtener resultados que sean fiables. Para finalizar, tenemos ahora las recomendaciones para redactar un informe científico. Primero, no se deben emplear palabras extrañas ni rebuscadas para evitar confundir al lector. Siempre se debe ser preciso, ¿ok? Un texto científico no le deben sobrar ni faltar palabras, debe ser lo más preciso posible. Siempre buscar incluir gráficas o ilustraciones para apoyar lo que se está explicando dentro del informe. Y se debe sintetizar la información, es decir, no hablar, como decía al principio, de ser preciso, no se debe hablar más de la cuenta, ¿ok? Sintetizar la información. Y es muy importante utilizar un lenguaje científico que, a pesar de que no debe ser rebuscado para evitar confundir al lector, siempre se deben utilizar los términos adecuados, ¿ok? No se debe, utilizar palabras coloquiales ni nada por el estilo. Para eso existe un lenguaje científico que apoya lo que viene siendo esa redacción. Gracias por su atención y feliz día para todos.